bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. Hoy analizamos el proyecto fallido de Yagoba Arrasate en el Mallorca y la llegada del nuevo entrenador. ¡Vamos a ello! Antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle a me gusta, que me ayudáis mucho. Últimamente YouTube está haciendo de las suyas y estamos un poquito estancados, pero bueno, espero que igualmente a los que me seguís os gusten los vídeos y reitero, los que no lo estáis, pues ya estáis tardando. Hoy he decidido hacer un análisis sobre el Mallorca, dada la destitución hace aproximadamente una semana de Yagoba Arrasate tras caer nuevamente derrotado en Liga, en esta ocasión ante el Celta de Vigo. Me refiero al último partido que dirigió Arrasate al mando del Mallorca. Al igual que hice con el Betis hace no mucho, tengo un pequeño guión que he dividido en 4 puntos, si no me equivoco. Ya sabéis que esta última jornada de Liga también cayó en Son Mox el Mallorca 0-1 ante la Real Sociedad. Todavía no estaba el nuevo entrenador, que es De Michelis, del cual ahora hablaremos, porque acababa de llegar ese mismo día a la isla. Ya se habrá incorporado esta semana a los entrenamientos y seguramente en el próximo partido lo veremos en el banquillo del conjunto mallorquinista. Como comentaba, para mí el proyecto de Arrasate con el Mallorca ha sido un proyecto fallido, no solo porque se esperaba más del rendimiento de su equipo del que hemos visto, sino porque, si no me equivoco, lo habían llamado para un proyecto de más o menos 3 años y ha durado la mitad, se puede decir, año y medio. Como he dicho al principio, yo he dividido toda esta situación en 4 puntos que yo creo que son las claves de lo que ha ocurrido. El Mallorca, si no recuerdo mal, es su 5ª temporada consecutiva en Primera División. Y uno de los primeros puntos para mí claves fue la destitución o la salida de Javier Aguirre, el técnico mexicano que estuvo anteriormente a Yagoba, para traer al ex técnico de Osasuna. El Mallorca con Aguirre, como ya sabéis, llegó en 2024 a una final de Copa del Rey muy meritoriamente ante el Athletic Club, que finalmente perdieron en penaltis. Aguirre llegó al Mallorca en una situación muy parecida a la que ha llegado ahora mismo De Michelis. El Mallorca estaba en descenso, tal y como está ahora, ya no recuerdo si a 1 punto, a 2 o a 3, pero más o menos por ahí. La misión del técnico mexicano era salvar al equipo y así fue. La siguiente temporada hizo una gran campaña, dejó al Mallorca 10º en Liga, y la 23-24, que fue su última temporada al mando del conjunto mallorquinista, en Liga le fue un poquito peor, le costó más, pero finalmente consiguieron la salvación y se llevaron de premio esa final que finalmente, vale la redundancia, no pudieron ganar, como ya hemos comentado, pero estuvieron ahí, lo cual le otorgó el poder ir a la Supercopa de España del año siguiente. Ese mismo año de la final de la Copa del Rey decidieron que Javier Aguirre saliera del Mallorca. Fue algo muy sorpresivo que incluso el propio entrenador mexicano ni se esperaba. Yo creo que fue un poquito puñalada trapera, porque ya habían negociado con Arrasate, que ya se sabía, o estaban negociando antes de que Aguirre saliera, era un secreto a voces, que Arrasate iba a llegar al Mallorca, ya que su buena época en Osasuna estaba llegando a su fin y dijo que iba a abandonar el conjunto navarro a final de esa temporada. Finalmente así fue, llegó Arrasate a la isla, Javier Aguirre se fue, técnicos con estilos diferentes. Es verdad que Aguirre era más defensivo, solía jugar con defensa de 5, pero bueno, yo creo que le estaba yendo bien. Todos decían que eran como una familia, incluso el propio Javier Aguirre dijo que con unos retoques en la plantilla podrían hacer una mejor campaña que la que había terminado, la 23-24.
Y no fue así, llegó como digo Arrasate, que hizo una primera vuelta magnífica, sumando 30 puntos, llegó el momento de la Supercopa y cayeron derrotados ante el Real Madrid, creo recordar, 0-3 o algo así, y a partir de ahí hubo algo que se rompió. El proyecto de Arrasate en el Mallorca creo que lleva tiempo roto, y de ahí pasamos al siguiente punto, que son conflictos en el vestuario con jugadores. Trascendente, obviamente. La segunda vuelta de esa primera temporada de Arrasate fue muy mala, solo consiguieron sumar 18 puntos, consiguieron la salvación a duras penas y no tuvo nada que ver la segunda vuelta con la primera, como ya hemos comentado. Supongo que hubo ahí una equivocación de objetivos, futbolistas tal vez que esperaban algo más y al caer derrotados en la Supercopa, la primera de cambio, decidieron bajar los brazos, que muchas veces ocurre. Ya vimos lo que pasó en el Girona de Michel cuando cayeron derrotados de las Champions. Y hubo conflictos muy, muy graves, al parecer no solo de Dani Rodríguez, como ya sabéis que este año por fin se ha desvinculado ya del Mallorca tras un incidente que tuvo con unas declaraciones públicas en su red social tras jugar en el Bernabéu y no haber tenido ningún minuto, cuando salió en su lugar Jan Virgili, uno de los nuevos fichajes de este año, en su lugar, y eso provocó un cisma yo creo que aún más grande del que ya había. Uno de los capitanes había cometido una imprudencia terrible, había hecho unas declaraciones que no venían a cuento, y eso para mí solo era una señal más de que algo estaba ya roto, que Dani Rodríguez, y no lo estoy disculpando, no creo que para nada que tuviera razón con lo que dijo, no tenía derecho a hacer esas declaraciones públicamente para poner en evidencia a su entrenador, que es lo que estaba diciendo, que su entrenador se estaba equivocando con él, sino que, como decía, si eso lo dice uno de los capitanes, uno de los pesos pesados, es porque algo ya estaba ocurriendo previamente. También Maffeo se decía que podía salir, al final se ha quedado, tuvo conflictos con la afición. Cuando los jugadores se empiezan a enfrentar a los aficionados es que la cosa está muy muy mal. Mojica también ha tenido algún que otro enfrentamiento. A Maffeo parece que se le ha perdonado un poquito porque este año empezó sin tener ningún protagonismo, como digo, parecía que iba a salir pero finalmente se quedó y más o menos ha rendido y ha dado la cara en algunos partidos. No es el mismo Maffeo que de hace unas temporadas, pero más o menos lo ha enmendado la situación, y todo esto yo lo sumo a otro de los puntos claves que yo considero que es el bajo rendimiento de jugadores importantes, que todo va unido, creo yo. Los conflictos en el vestuario, parece ser que también hubo conflictos con el entrenador, obviamente. En su momento la directiva apoyó a Arrasate y así fue. En este caso ya han decidido destituirlo. Se dice que todo viene de arriba, de la directiva. Pablo Ortells, el director deportivo, estaba con el técnico navarro, con Arrasate, pero un día después, unas horas después, se tuvo que desdecir y sacaron el comunicado de que Arrasate dejaba de ser técnico del Mallorca. Por esto que digo, porque parece ser que viene de arriba, del dueño. Fue el que decidió destituirlo. Y en este caso, por eso digo, yo creo que apoyaron a Arrasate cuando tenían que hacerlo, apartaron al jugador problemático, a uno de ellos, y creo que ha sido meramente por lo deportivo. El Mallorca está ahora mismo en descenso, muy cerquita de la salvación, a 2 puntos creo. Esta jornada viajan al Sadar, un campo complicado, a intentar ganar contra Osasuna, un equipo que va muy bien, 10º en la tabla con 33 puntos. Y como decía, el bajo rendimiento de muchos futbolistas importantes como Darder, como Samu Costa, como Maffeo, como Mojica, como Raillo, también están afectando al buen rendimiento del proyecto. Obviamente todos o muchas personas, y yo coincido con ellas, el Mallorca tiene equipo para hacer más de lo que está haciendo, y es porque yo creo que todo esto viene por lo que ya hemos hablado: conflictos entre jugadores, con la afición, futbolistas, muchos de ellos que no estarán a gusto ni conformes, otros tanto estarán con la moral minada de ver lo que ha ocurrido con sus compañeros, con algunos de sus compañeros, viendo que están en descenso una jornada tras otra, que no consiguen darle la vuelta a la tortilla. Entonces creo que hay un cúmulo de cosas y de aspectos negativos que perjudican
al conjunto mallorquinista. Y otro de los puntos que yo considero también que está influyendo, en este caso es un aspecto deportivo, son los fichajes que han hecho en las últimas temporadas. En este caso hablo de las 2 temporadas, de la temporada y media que ha estado Arrasate en el equipo. Fichajes muy infructuosos la mayoría y muy escasos. Este año el gran fichaje ha sido Jan Virgili, un enorme proyecto de jugador, como ya sabéis, que le está dando vidilla a los aficionados de la isla, de Mallorca. Murici, que está muy bien acumulando la mayoría de goles de su equipo, que eso también habla de la situación en la que está el Mallorca. Tienes un delantero que lleva marcados 16 goles y está en descenso, eso lo dice todo. La carga deportiva, futbolística no se está repartiendo y entonces eso es un problema. Y como decía, fichajes también el año pasado de Asano, del japonés, que no ha rendido para nada como se esperaba, mucho tiempo también lesionado el año pasado. Este año Pablo Torre, que yo creo que tiene potencial por lo que se vio en el Barça, pero de momento no ha sabido aprovechar las oportunidades que le dio a principio de temporada Arrasate. Kumbula, después de la buena temporada que hizo el año pasado en el Español, tampoco ha rendido ni de lejos como rindió en el conjunto de Cornellá. También muchas lesiones y luego en este invierno han traído, que ya lo analizamos, 2 delanteros, Lubumbo, que es el que más protagonismo está teniendo, y Kalumba, jugadores que no sé si era lo que necesitaba el Mallorca, y aún así, como digo, todavía no estamos viendo mucho de ellos. Lubumbo sí es verdad que ha jugado unos minutos en algunos partidos, sale en las segundas partes, se ve que le pone ganas, bueno, a lo mejor termina aportando, pero no lo sé. Entonces yo creo que estos son los puntos más trascendentes. La destitución de Javier Aguirre, que para mí fue errónea, y no porque Yagoba Arrasate sea mal entrenador, sino por el momento en el que se produjo y cómo se produjo. Supongo que incluso hubo futbolistas que no les sentó bien, porque como digo, todos se veían como una familia y creo que esa familia se vio desvinculada en cierto modo. Hubo vínculos que se rompieron y a la vista está que ha habido muchos conflictos internos. Luego los fichajes, los malos fichajes y pocos fichajes, y el bajo rendimiento de futbolistas importantes. Ya para ir terminando, ha llegado De Michelis. Esta jornada es su primer partido en el banquillo, como ya hemos comentado, que viajan a Pamplona. De Michelis es un técnico joven que lo conoceréis porque ha sido exfutbolista, estuvo en el Málaga de Pellegrini, y ha tenido 2 experiencias como entrenador, una corta carrera obviamente, nació en 1980, ha tenido 2 grandes experiencias simplemente en Sudamérica, en River Plate, que no es poca cosa, equipo del que fue también jugador, y en Monterrey, que ha sido su última experiencia, en la 24-25. Llega, se supone que para 3 meses, es uno de los pocos o el único de los entrenadores que el Mallorca tenía vistos o que le gustaba, que ha aceptado esa condición de llegar para intentar salvar al Mallorca y simplemente quedarse esos 3 meses. No sé si finalmente consigue la salvación y les gusta el entrenador argentino, si le prolongarán el contrato, pero en principio viene para 3 meses, para salvar lo que queda de temporada, para salvar los muebles. Creo que tiene mucho trabajo que hacer. Viene, como ya he comentado, más o menos como llegó Aguirre en su momento, que le fue bien, y ojalá que así sea. De Michelis, como digo, intentará y deberá cambiar la mentalidad de ciertos futbolistas, hacerse con el compromiso total de los pesos pesados y de jugadores importantes y que deben ayudar al Mallorca, como son Darder, Costa, Raillo. Raillo me consta que no es conflictivo para nada, pero sí es verdad que ha bajado su rendimiento. Entonces todos tienen que aportar desde el aspecto y el apartado que les corresponda y poner todo de su parte. Yo no sé si conseguirán ganar este encuentro porque Osasuna está muy bien, es en el Sadar. Puede ser que el Mallorca, lejos de su estadio, consiga desarrollar su fútbol de forma más tranquila, no con la presión de su gente, que muchas veces en estos casos perjudica más que beneficia. No lo sé, no sé, a ver si se va a notar pronto la llegada del nuevo entrenador, ¿no? Como ya sabéis, el cambio de entrenador muchas veces cambia dinámicas,
por lo menos los primeros 4 o 5 partidos, así que ya veremos. Creo que es un partido difícil, complicado, en un campo donde este año no ha ganado ni siquiera el Real Madrid, sobre todo en esta segunda vuelta, que le está yendo muy bien al conjunto de Alessio Lisi. Y nada más, veremos cómo se desarrollan estas jornadas. Como ya he dicho, si el entrenador argentino consigue darle la vuelta a la tortilla, no está muy lejos todavía el Mallorca de la salvación, dado los últimos resultados de los equipos que lo rodean, pero sí es verdad que no se pueden dormir porque todavía están cerca, como ya he dicho, pero el Levante viene por detrás. Ganó el otro día ante el Alavés y se ha puesto 3 puntos del Mallorca, así que no se pueden relajar. Y nada más, ya sí que sí, aquí me despido. Quería, como he dicho, hacer un pequeño análisis del Mallorca, que creo que es interesante debido a todo lo que ha pasado estos últimos meses con Arrasate y con lo que yo considero el fracaso de un proyecto que a priori parecía ilusionante. Decir también que Arrasate creo que se ha ido de Mallorca bien con la afición lo apoyaba. Pero bueno, el dueño decidió que era el momento de echar a Arrasate. No sé si ha sido un error o no, yo creo que eso ahora se verá en estas jornadas, bien cuando veamos, valga la redundancia, el trabajo de Michelis. Y poco más, aquí me voy a despedir, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, si creéis que De Michelis conseguirá salvar al Mallorca, si creéis que ya es un caso perdido y acabarán bajando. Todo lo que me queráis transmitir, os leo un comentario encantada y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!